Hola muchachos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hacer este problema que está asociado sobre todo a trabajo y energía. Así que las herramientas que necesitamos para poder resolverlo son las siguientes. Primero, la definición de trabajo, realizado por una fuerza en algún desplazamiento rectilíneo. También necesitamos la versión del teorema del trabajo y energía que nos dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Y por último, ya que este problema tiene solo datos algebraicos, necesitamos tener presente que en algún momento vamos a resolver ecuaciones algebraicas. Así que considerando estas herramientas vamos a poder resolver este problema. Y el problema dice así. Una bolita de masa m desliza por una superficie sin roce que termina en un plano inclinado que tiene coeficientes de roce estático y cinético conocidos y sus valores son mu sub e y mu sub c respectivamente. Si la bolita se deja caer desde el reposo a una altura h, determine la altura máxima que alcanza sobre el plano inclinado cuando sube por segunda vez sobre él. Para tener una idea de lo que pasa en este problema, vamos a definir algunos puntos. Primero, el punto donde se lanza la bolita, donde se deja caer, ese punto le vamos a llamar A, y esta bolita lo que va a hacer entonces es deslizar por toda esta superficie que no tiene roce, hasta que llega a este lugar, que le vamos a llamar B, y va a empezar a subir, debido a que tiene energía, salvo que en esta parte tenemos una fuerza de roce. Así que va a llegar a algún punto C, le vamos a llamar. Y luego, entonces, debido a la fuerza de roce, va a perder energía en este tramo. Tanto en la subida como en la bajada. Después nos vamos a dar cuenta de que la energía entre A y B va a ser siempre la misma. Entonces, cuando vuelva a la parte C, va a llegar a una nueva altura que va a ser menor a la altura original y se va a devolver. Y luego va a subir a una segunda altura que va a ser menor a la altura original alcanzada en C. Así que vamos a hacer el procedimiento de la siguiente forma. Vamos a ver cuál es la energía que hay en A. Vamos a darnos cuenta de que es la misma que en B. Y debido entonces al teorema del trabajo de energía vamos a poder calcular la energía en C y la altura a la que llega o la distancia que va a recorrer. Luego entonces vamos a calcular el trabajo que realiza la fuerza de roce que nuevamente va a quitar energía cuando vuelva hacia B. Y por el argumento que vamos a mostrar después, esa energía se va a mantener entre B y el nuevo punto A, A' le vamos a llamar, para luego repetir el proceso hasta que encontremos la altura en la segunda oportunidad a la que va a llegar hacia arriba. Así que ese va a ser el camino que vamos a seguir por ahora. Lo primero que vamos a hacer entonces, vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre y dado que las fuerzas son distintas, si está entre A y B y luego entre B y C, vamos a separar esto. El objetivo de esto es, además de encontrar las ecuaciones de movimiento si es que no son útiles, vamos a identificar que hay algunas fuerzas que pueden o no realizar trabajo. Y esto para posteriormente aplicarlo en el teorema del trabajo y la energía. Entonces, en primer lugar vamos al tramo A y B. El tramo A y B tenemos aquí solamente dos fuerzas. La primera, sabemos que esto tiene peso, debido a que esto cae, ¿cierto? Tenemos aceleración de gravedad. Y la otra fuerza es que esto está en contacto con alguna superficie, o sea, con la superficie. Así que genéricamente vamos a poner esto. Tenemos la normal y tenemos el peso. ¿Qué es lo que pasa con estas dos? Sabemos que el peso es una fuerza conservativa, así que no me preocupa mucho para el teorema del trabajo y la energía. Y sabemos que la normal, a pesar de que es una fuerza no conservativa, sabemos que la normal no hace trabajo debido a que su trayectoria es perpendicular al desplazamiento. Entonces, lo que podemos asegurar en este tramo A y B, que la energía mecánica, ocupando el teorema del trabajo y la energía, no varía. ¿Por qué? Porque las fuerzas no conservativas en este tramo no realizan trabajo. Y como no varía, entonces la energía es constante. En el segundo tramo, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. En algún punto acá, digamos, orientado de esta forma. Y entonces aquí tendríamos la normal, que es perpendicular a la superficie. Sabemos que está el peso.
el peso ahora va a tener una inclinación con respecto a este eje que va a estar acá. Aquí vamos a tener nuestro ángulo. Y también, por ejemplo, para el caso de subida, esto va a tener una fuerza de roce. ¿Qué implicancias tiene esto? Primero, bueno, el peso es una fuerza conservativa. No me preocupa mucho eso. La normal ya sabemos que no ejerce trabajo. Pero tenemos la fuerza de roce. Y la fuerza de roce sí realiza trabajo. Entonces en este tramo la energía va a cambiar. Por lo tanto, cuando ocupemos el teorema del trabajo y la energía, tendríamos que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica, y por el lado izquierdo de la ecuación, la fuerza no conservativa sería el trabajo de la fuerza de roce, que es distinto a cero en este caso, y por lo tanto no podemos asegurar que la energía se conserve. Al contrario, esta va a cambiar en la medida que sube o baja. Así que vamos a analizar esto por tramos y ver qué es lo que pasa con la energía, primero entre A y B y luego entre B y C. Para el tramo AB, acabamos de decir que la energía se conserva debido a que no hay fuerzas no conservativas que realicen trabajo. Entonces, del teorema del trabajo de energía sabemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero por un lado, y esto es igual a la variación de la energía mecánica, y de aquí sacamos que la energía es constante. Entonces, si la energía es constante, basta con saber cuánto vale esta energía mecánica en algún punto para poder saber cuánto vale en cualquier otro punto del tramo AB. Me refiero a cualquier punto intermedio entre A y B. Ahora, según los datos, tenemos lo siguiente. Nos dicen que desde la altura H se deja caer una bolita desde el reposo. O sea, aquí conocemos tanto su masa por el enunciado, conocemos su velocidad y conocemos la altura, y por lo tanto la energía en A es igual a un medio la masa, la velocidad en el punto A al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura que tiene en el punto A, que sabemos que es h. Así, la energía es un medio, la masa por la velocidad en el punto A como parte del reposo es 0, más mg por la altura en A, que es h, y por lo tanto la energía en el punto A vale mg por h. Pero como la energía es constante, acabamos de decir que la energía es constante en todo el tramo, sabemos que la energía en B debe valer exactamente lo mismo, y entonces como la energía no cambió en este tramo, podemos asegurar que la energía en B, como es igual a la energía en A, es m por g y por h grande. Desde este punto entonces vamos a empezar a estudiar lo que pasa con la altura. Ahora vamos al tramo BC sabiendo que llega al punto B con la energía m por g por h. Lo que sabemos es que en el tramo BC hay un trabajo de la fuerza de roce. Tenemos que el teorema del trabajo de energía es el trabajo de las fuerzas no conservativas, que en este caso el trabajo realizado por la fuerza de roce, es igual a la variación de la energía mecánica, que sería la energía en el punto C, menos la energía en el punto B, que ya sabemos cuánto vale. Vamos a calcular cuánto vale cada una de estas cosas. En primer lugar, sabemos que la energía en C, debido a que en C es el punto que se detiene, si evaluamos esto, sería un medio la masa por la rapidez en C al cuadrado, que como se detiene es 0, más mg por una altura que le voy a llamar h pequeña, y por lo tanto sería mg por h, simplemente donde h no sabemos cuánto vale por ahora. Y lo otro que podemos calcular es el trabajo que realiza la fuerza de roce. El trabajo de la fuerza de roce sabemos que por definición es la magnitud de la fuerza de roce, la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza de roce y el desplazamiento, pero como
la fuerza de roce siempre se opone al desplazamiento, el ángulo que hay acá entre estos dos vectores de 180 grados. Así que esto es menos la magnitud de la fuerza de roce por la magnitud del desplazamiento, que le vamos a llamar d a la distancia que recorre hasta acá. O sea, esto es justo la diagonal, que sería d, y por aquí estaría la altura que nosotros dijimos que tenía el punto C. Así que va a haber una relación entre h y d que la vamos a calcular ahora. Esto porque se genera un triángulo rectángulo y sabemos cuál es el ángulo que hay en este lado. Por lo tanto, aquí tendríamos la magnitud de la fuerza de roce por la magnitud del desplazamiento, que dijimos que era d, por el coseno de 180, que eso es menos 1, que ya lo habíamos puesto. Así que ahí ya tenemos algo de información, y lo que nos falta por determinar acá es cuánto vale la magnitud de la fuerza de roce, y para eso nos va a ser muy útil usar el diagrama de cuerpo libre que hicimos antes. Ahora, ¿por qué nos sirve el diagrama de cuerpo libre? Esto es porque nosotros sabemos que la magnitud de la fuerza de roce es igual al coeficiente de roce por la magnitud de la fuerza normal. Que esa magnitud la vamos a calcular de la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Aquí tenemos que la normal va hacia arriba, así que sería más la normal, menos entonces la proyección del peso sobre el cateto que está en el eje Y, que sería la magnitud del peso, que es m por g, por el coseno de este ángulo. Y dado que el cuerpo no se mueve por este eje Y, me refiero a que el cuerpo siempre se mueve sobre esta línea, entonces vamos a encontrar que esto suma 0, y por lo tanto la normal sería m por g por el coseno del ángulo. ¿Y de qué nos sirve la normal o la magnitud de la normal? Que ahora que ya conocemos esta magnitud, esto lo reemplazamos en esta ecuación y encontramos la magnitud de la fuerza de roce, que era el único dato que nos faltaba para calcular su trabajo. Así que tenemos que la magnitud de la fuerza de roce es el coeficiente de roce por la normal, y entonces va a ser el coeficiente de roce por m por g por el coseno del ángulo. Y finalmente, como ya conocemos la fuerza de roce, podemos calcular el trabajo, que sería la magnitud de la fuerza de roce, habíamos dicho, la magnitud del desplazamiento, que era d, el coseno de 180, que era un menos 1, que lo vamos a poner acá, o sea, sería menos mu por m por g por d y el coseno del ángulo. Así que ya tenemos por un lado d, que es la distancia que recorre sobre el plano inclinado. Habíamos dicho que había una altura y que esta tenía relación entonces debido a que forman un triángulo. Y por lo tanto vamos a dejar todo esto en una única incógnita y vamos a identificar cuánto es la distancia que sube o cuál es la altura a la que llega en el punto C por primera vez. Entonces, ¿cuál es la relación que hay acá entre estas dos variables? Si ocupamos la trigonometría, por ejemplo, podríamos decir que el seno de este ángulo, que es el cateto opuesto, que es h en este caso, dividido la hipotenusa, y entonces de aquí sacamos que h es igual a d por el seno del ángulo, y tenemos relación entonces entre estas dos variables. Así que simplemente vamos a introducir todo esto en el teorema del trabajo de energía y vamos a ver qué nos sale. Y lo que encontramos delante fue lo siguiente. Habíamos dicho que la energía en C debía ser m por g por h, y ahora sabemos que h es d por el seno del ángulo. Habíamos dicho que la energía en B era m por g por h grande, y que todas estas cosas estaban relacionadas a través del teorema del trabajo de energía, que habíamos dicho que es el trabajo de la fuerza de roce igual a la variación de la energía mecánica, o sea, la energía final menos la inicial en este tramo que estamos estudiando desde B hasta C. Pero ya calculamos el trabajo de la fuerza de roce, que sería menos mu por m por g por d coseno de teta. Eso fue lo que encontramos recién.
Y por el lado derecho entonces tenemos M, a ver, no había puesto ese M por G por la altura que era D seno del ángulo, aquí también no le había puesto G, menos la energía en B que sabíamos que era M por G por H grande. Y si se dan cuenta, aquí tenemos D como una incógnita y aquí también. Todo lo demás son datos conocidos, así que en principio vamos a calcular cuánto vale D y de esa forma también calculamos cuál es la altura que alcanza la primera vez que se detiene, que sería en el punto C. Entonces aquí tenemos nuevamente la ecuación y lo que vamos a hacer es despejar D. O sea, tenemos una ecuación algebraica. Vamos a llevar el lado izquierdo de la ecuación hacia el lado derecho y este término que es constante lo vamos a llevar hacia la izquierda. Así que nos va a quedar por un lado a la izquierda M por G por H, que es lo que llevamos desde la derecha a la izquierda. Y del lado derecho tenemos M por G por D por el seno del ángulo. Más, entonces vamos a llevar el término con el coeficiente de roce que es mu M por G por D coseno del ángulo. Entonces, ya que tenemos todo ahí en un término en común, vamos a factorizar por mg por d, que nos va a quedar m por g por d, factor de qué cosa. Por el primer término tendríamos seno del ángulo más mu coseno del ángulo, y al lado izquierdo esto nos queda igual como estaba. Si se dan cuenta podemos simplificar m por g, y de aquí despejamos d entonces. Llevamos dividiendo este término que está acá hacia el otro lado y nos quedaría que h por sobre seno de teta más mu coseno de teta es igual a la distancia. O sea, ya encontramos cuál es la distancia que recorre hasta llegar al punto C, que sería esa distancia la primera vez que sube. Y como ya sabíamos que estaba relacionada con la altura, podemos decir inmediatamente que la altura a la que llega en el punto C sería D por el seno del ángulo, o sea, todo esto que encontramos recién, por el seno del ángulo, o sea, seno más mu coseno dividiendo, y acá tendríamos seno de teta por h. Esa sería la primera altura entonces cuando llega. Ahora el procedimiento es similar. Vamos a encontrar cuál es la energía con la que llega B. Sabemos que entre B y A la energía se conserva, así que vamos a tomar ese punto nuevamente, el que está acá. O sea, me refiero, tenemos la energía. Vamos a calcular cuál es la energía que hay en B debido a la pérdida que va a haber en este tramo. Después en este tramo se conserva la energía y vamos a repetir el proceso para calcular la nueva altura a la que va a llegar. Entonces, como ya calculamos la altura, ya podemos decir cuál es la energía en C. Habíamos dicho que la energía en C, debido a que en este punto se detenía, entonces era solamente la energía potencial, eso lo dijimos hace un rato, y como calculamos ya la altura, vamos a poder evaluar esta energía. Ahora entonces vamos de vuelta. O sea, el cuerpo viene de vuelta, va a sentir un trabajo nuevamente debido a la fuerza de roce y va a llegar al punto B y desde aquí en adelante la energía se va a conservar. Resulta que habíamos dicho que la distancia que se mueve el cuerpo hacia acá era D, que la habíamos calculado recién, y entonces podemos decir lo siguiente. Por el teorema del trabajo de energía, ahora entre C y B' le vamos a llamar, cuando venga desde este punto, desde C hasta que pase por B nuevamente, va a ser trabajo de las fuerzas no conservativas, es la variación de la energía mecánica, que ahora en este tramo parte en el punto C, que sería la energía inicial, y llega al punto B'. Esto nos va a servir para encontrar la energía en el punto luego de descender de este plano inclinado. Por otro lado,
Sabemos que en este tramo entre C y B' o B, el trabajo de las fuerzas no conservativas era igual al trabajo realizado por la fuerza de roce. Pero el trabajo realizado por la fuerza de roce era la magnitud de la fuerza, que ya la conocemos, la magnitud del desplazamiento, que también ya lo conocemos por el coseno del ángulo, que era 180 grados. O sea, esto es menos la magnitud de la fuerza de roce. La habíamos calculado, que era el coeficiente de roce por M por G por el coseno del ángulo. El menos tiene que ver con el coseno de 180, por si acaso. Y el desplazamiento, o sea, si va desde C hasta B, recorre exactamente la misma distancia D. Y ya sabemos cuál es esa distancia D. Y que su valor era H entre seno del ángulo más mu por el coseno del ángulo. Y eso sería entonces el trabajo de la fuerza de roce. Entonces, fácilmente podemos identificar cuánto vale la energía en B, dado que la energía en C la acabamos de calcular acá arriba. Energía en B no la conocemos y el trabajo sí lo conocemos. Así que vamos a aplicar el teorema y encontrar la energía cuando llega nuevamente a este punto. Entonces, si reemplazamos lo que recién calculamos, tenemos por el lado izquierdo el trabajo de la fuerza de roce, que era menos mu por M por G por el coseno de teta por la distancia, que es seno de teta dividiendo más mu coseno de teta. Todo esto está dividiendo a la altura h. Por el lado derecho tendríamos la energía en B', que sabemos, o sea, no sabemos cuánto es y es lo que queremos saber, menos la energía en C, que es M por G, H seno de teta, dividido seno de teta más mu coseno de teta. Así que lo único que nos falta por encontrar sería esta energía. Pasamos esto sumando hacia el otro lado, hacia la izquierda de la ecuación, y si hacemos eso, nos va a quedar más o menos esto. Tendríamos ese término que es M por G, H seno de teta, dividido seno de teta más mu coseno de teta, menos el término que ya tenemos a la izquierda, que es mg por mu por el coseno de teta. Todo esto multiplicando a h seno de teta más mu coseno de teta. Y esto va a ser igual a la energía en B'. Recuerdo entonces que la energía en B' nos sirve porque en todo este tramo B' hasta el punto A, o en realidad en cualquier punto en este tramo, la energía es constante, debido a que no hay fuerzas no conservativas que realicen trabajo. Así que en particular nos vamos a dar cuenta que la energía luego de subir y bajar va a ser exactamente la misma acá. Y por lo tanto este va a ser nuestro punto de partida cuando estudiemos la nueva altura a la que llegue el cuerpo. Así que si esto lo ordenamos un poquito, nos va a quedar M por G por H. No puse seno de teta, ¿no? No está bien. M por G por H dividiendo seno de teta más mu coseno de teta. Y el factor que nos va a quedar entonces va a ser seno de teta menos mu coseno de teta es igual a la energía en B'. Así que ahí ya podemos estudiar la segunda parte del problema. Entonces ahora vamos de vuelta y vamos desde B' hasta algún punto C', que es donde se va a detener. El proceso es similar. O sea, la energía en C', dado que el cuerpo se va a detener, va a ser M por G por una altura nueva que le vamos a llamar H'. La energía en B' ya la conocemos. El trabajo realizado por la fuerza de roce va a ser la magnitud de la fuerza de roce, la magnitud de la distancia, que va a ser justo esta distancia que le vamos a llamar D'.
la que nuevamente va a tener conexión con la altura h' que habíamos comentado previamente, o sea, va a ser d' por acá, por el coseno de 180 grados, debido a que se opone al movimiento, y esto va a ser entonces menos mu por m por g, por la distancia de prima, por el coseno del ángulo. O sea, es exactamente la misma forma que lo que encontramos antes, salvo que ya no es d, sino que es esta nueva distancia de prima. Y ya, o sea, ahora vamos a calcular cuál es la altura a la que va a llegar. ¿Y cómo hacemos eso? De nuevo ocupamos el teorema del trabajo de energía, que nos dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica. Ahora, como vamos de vuelta, dijimos que subía y bajaba y partimos de aquí, entonces nuestra energía inicial va a ser la energía en B' y la energía final va a ser en C'. O sea, la energía en C' menos la energía en B'. Por lo tanto, aquí nos va a quedar menos mu por m por g por d' por el coseno del ángulo, que es lo que encontramos recién, va a ser igual entonces a la energía en C', que es m por g por esta nueva altura, menos la energía en B, que ya la calculamos, que era menos, entonces mu mg por h, y este término que es seno del ángulo menos mu coseno del ángulo, dividido seno del ángulo más mu coseno del ángulo. Y nuevamente se va a cumplir la relación que h' es d' por el seno del ángulo si ocupamos la trigonometría aquí entre este cateto y esta hipotenusa del triángulo generado. Así que si reemplazamos, nos vamos a dar cuenta de que nuevamente nos queda una ecuación para h, que es la que vamos a poder despejar. Y nos quedaría d', que es nuestra incógnita, coseno del ángulo, es igual a m por g por la altura, bueno, en realidad es h' la que vamos a reemplazar, por d', coseno del ángulo, menos todo este término que aparece acá, que sería mg por h, seno de teta, menos mu coseno de teta, y todo eso dividido por seno de teta más mu coseno de teta. Así que vamos a partir de acá y encontrar cuál es esta nueva distancia. Me acabo de dar cuenta que me equivoqué en algo. Aquí no es coseno, es seno del ángulo. Recuerden que h' es d' por el seno del ángulo. ¿Ya? No se vayan a confundir. Entonces la ecuación es la siguiente, donde nuestra incógnita es d', que está asociada a la nueva altura a la que va a llegar. Y simplemente vamos a tomar este término, lo vamos a llevar a la izquierda, lo mismo que hicimos en el proceso anterior. Y vamos a ver entonces, tenemos m por g por h, grande, que es el término que estamos llevando desde la derecha a la izquierda, seno del ángulo menos el coeficiente por el coseno del ángulo, entre el seno del ángulo más ese coeficiente por el coseno del ángulo, menos mu m por g, no, mentira, eso lo vamos a llevar hacia la derecha de la ecuación. Tendríamos a la derecha m por g por d, d' digo, por el seno del ángulo, más el coeficiente de roce, m por g por d' por el coseno del ángulo. Eso lo factorizamos por d', d' por m por g, y nos va a quedar seno del ángulo más mu por el coseno del ángulo, y despejamos nuevamente y nos vamos a dar cuenta de que la nueva altura es, la nueva distancia digo, es m por g por h, seno del ángulo
menos mu por el coseno del ángulo, dividido todo esto por este término que hemos puesto ya muchas veces, pero ahora va a estar al cuadrado debido al término que vamos a pasar dividiendo. Y esto entonces es la nueva distancia. Y entonces esa es la distancia que recorre hasta detenerse, que ya sabemos cuál es la relación que tiene con la nueva altura, que la vamos a despejar ahora. Ups, me di cuenta que no simplifiqué un término acá. El mg se va con este mg. Así que la respuesta no debiera tener mg. Recuerden que esto tiene unidades de distancia, ¿sí? Así que esa es la respuesta a la distancia, y con esta vamos a encontrar la altura a la que llega. Y entonces, ahora que ya calculamos la distancia a la que llega el punto de detenerse la segunda vez, y ocupando esta relación que aparece por la geometría, nos damos cuenta de que la altura a la que llega la segunda vez sería h seno de teta por seno de teta menos mu coseno de teta, dividido entonces seno de teta más mu coseno de teta al cuadrado. Y eso entonces sería la respuesta para la altura a la que llega la segunda vez que sube por este plano. Ahora, eso, ¿sabemos si está bien o no? ¿Cómo podríamos comparar con algún caso conocido? Bueno, el caso conocido es en el que la energía se conserva, que para esta situación sería que no hay roce. ¿Cuándo no hay roce? Cuando el coeficiente de roce es 0. Y lo que deberíamos ver entonces es que si la energía se conserva, entonces la altura a la que llega debe ser igual a h grande con la que partió aquí en este punto. Así que evaluamos eso. Si evaluamos esto para mu igual 0, encontramos que es h seno de teta menos 0 por el coseno del ángulo, dividido seno de teta más 0 por el coseno del ángulo. Y todo eso al cuadrado. Si se dan cuenta, este término por supuesto que no influye. Y acá tendríamos seno por seno, eso es seno cuadrado, que lo dividimos con el seno cuadrado que aparece acá. O sea, la altura a la que llega es exactamente h, y por lo tanto podemos decir que la altura que nosotros encontramos sí es una buena opción, y posiblemente es la altura a la que va a llegar el cuerpo. Así que vamos a dejar esto hasta acá. Les voy a hacer una consulta ahora, espero que me respondan y vamos a ver qué tal. Y bueno, lamento las complicaciones del problema. Es un problema algebraico que típicamente son bastante complicados, y sobre todo este problema que tenía segundas vueltas, así que revisen este problema con calma. El análisis es similar para cualquier otra situación. Y eso, entonces la pregunta que yo les quiero hacer es: ¿a qué altura llega el cuerpo en la primera vez que vuelve hasta el punto A? Nosotros lo que calculamos fue la altura a la que llega en el punto D. Y entonces quiero que ustedes calculen la altura a la que cuando baja vuelve hacia el punto A, y se van a dar cuenta que la altura no es la misma. Respóndanle entonces en los comentarios y ahí vamos a ver qué tal está el análisis. Así que cuídense, chicos. Nos estaremos viendo por ahí. Cualquier consulta me escriben y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.